Vamos con la segunda de las notas directo, sin cortes, porque hay mucho material esta semana y quisimos dar la oportunidad a la mayor cantidad de películas posibles. Desde este jueves se exhibe en el Gomón el Piletero. Piletero, el Metro Delegado y el Cadáver, dirigido por Eduardo de la Serna, y justamente para poder hablar y profundizar en los aspectos de este film, documental, docuficción, ya veremos. Está con nosotros ahora en piso Eduardo. Un gusto recibirte aquí, Eduardo. Bueno, muchas gracias por recibirme. No, por Muchas favor. gracias, Luis, Javier. Bueno, contanos la génesis un poco de este tema que realmente es muy impactante por todo lo que cuenta, ¿no? Bueno, es un documental sobre dos escritores, Quique Ferrari, Félix Brusoni. Quique trabaja en el subte como empleado de limpieza y Félix trabaja limpiando piletas en el Gran Buenos Aires. Conocí... Como profesión alternativa a su profesión de Su escritor. trabajo de escritores, son dos Claro. escritores reconocidos. Exacto. De hecho, yo conocí la historia de Quique porque en la televisión, creo que era Telefe, no sé qué canal era, un canal así de aire, apareció una nota que decía escritor que trabaja en el subte, ganó el premio de novela negra en Gijón. Sí. Entonces yo dije, uy, qué interesante, la verdad me pareció muy interesante. No sabía qué hacer con eso. Claro, claro. Bueno, y lo interesante además que le añadiste toda una ficción que contemple ambos trabajos de ambos autores. Creo que ahí estuvo la vuelta, ¿no? O tu mano, o tu mirada. Es que sí, al año recibí una revista que decía, la nota decía escritor y piletero, Sí. y mostraba el caso de Félix. Y ahí sí Claro. dije, acá hay algo, y creo que también tiene que ver con, que lo relacioné con mi propia vida, digamos, el hecho de ser considerarme un trabajador de la cultura y de hacer otras cosas muchas veces para después de poder hacer películas. Claro. Y bueno, me pareció, eso me hermanó enseguida con ellos. Y ahí los fui a buscar para ver si querían hacer la película. Ok. Que además, digo, tienen que actuar, digo, hacer alguna cosa distinta a como son claramente. Ahí nos falta el tercer protagonista, que es el cadáver, que lo instalas en el subte, en los túneles del subte de alguna manera, que ahí hay mucho, ¿no? Para decir dónde, cómo nacen las ciudades, qué pasa abajo, qué es lo que está ahí abajo que no vemos. Sí, sí. Esa es una figura que de lo que no vemos y lo subterráneo está ahí latente en toda la película. Ujú. Sí, tratándose de dos escritores, me pareció que un escritor, un creativo, vive con esa creación, con esa ficción en la cabeza y que por lo tanto era válido y coherente con la narración del documental insertar ficciones, porque creo que mientras pasan el Lampazo o el Barrefondo, están pensando en su propia ficción o en la próxima ficción. Entonces, a partir de eso yo instalé mi propia ficción, que fue poner un cadáver y un encuentro con ese cadáver entre ambos y ver quién se quedaba con el cadáver para escribir su próxima ficción. Exactamente, una disputa con ese cadáver. Pero más allá de esta ficción, hay otro tema interesante que habría que destacar, que es ambos tienen un perfil en común y ambos están de alguna manera, lo que subyace aquí es lo que no está, lo que desapareció, es la historia personal de Félix, es el contenido específico de lo que Quique escribe. Esto fue elegido por vos previamente, surgió a medida que fuiste conociéndolos. Digamos que sí tenía una pequeña idea de Félix, que era hijo de desaparecidos, Sí. y que Quique era metrodelegado. Por lo tanto, yo sabía en principio que ahí había algo político, social, Sin duda. de memoria detrás. A partir de conocerlos, eso se fue ahondando, ¿no? Y fuimos a recorrer ese camino. La película recorre ese camino, digamos, además de hablar de la literatura, hablar de trabajo, hablar de todo eso, habla también de política y de derechos humanos. Claro.
y creo que también lo hace tratando de no perder el sentido del humor. No, exactamente. Sí, ahí digo, y además de la intimidad, pienso en las escenas de Quique con sus hijos, ¿no? Ahí enseñándoles, terminando de hacer cosas en ese juego de alguien que escribe novela negra, marginalia y qué sé yo, y está eso, y de Félix, Sirviéndole el plato de puré nena, a la nena. y Félix, de alguna manera, quizás también hablando con esta señora, esa escena maravillosa de esa casa y lo que quiere hacer, que quizás sea esa clase social que ha hecho algo con su vida, ¿no? Sí, sí. De entrada a mí lo que me pareció que había un contrapunto hermoso, que era el sol, la luz, los propietarios contra la oscuridad, los túneles, los proletarios, las clases más Claro, humildes. claro. Eso enseguida me llamó la atención para ir a buscarlo. Después empecé a encontrar las coincidencias. Una Claro. de ellas sería la de la paternidad, por ejemplo, Claro, ¿no? sí. Esa relación con sus hijos, y bueno, después lo político que empieza a conectarlos también. Sí. Eduardo, ¿cuándo filmaste esta película? El proyecto en sí empieza en 2018. Sí, Y sí. yo Sí. los vi a ellos, filmé algunas cosas para la Sí. investigación y yo me entretuve un poco y después viene la pandemia. Entonces, a partir de la pandemia, recordé que yo tenía esto, lo tenía casi hecho para Claro. presentar y dije, bueno, ¿Sabés que parece filmada ayer? No ayer, antes de que ingresaras al estudio. Es increíble la realidad que plantea. Sí, sí, es increíble cómo las cosas, los discursos Fueron fueron... llevándonos, Sí, es como una película de anticipaciones porque fue Totalmente. grabada en 21-22 Totalmente. y bueno, de hecho, por ejemplo, en la película aparece el último discurso de Eve Sí, de exacto. los 24 de marzo, Sí, sí, claro. el 24 de marzo del 22, Sí. y habla justamente de una sociedad adormecida y de Sí, que eso sí, favoreció sí. la dictadura, ¿no? Casi es anticipatorio lo que Por eso dice. decimos que el cine es vanguardia muchas veces, ¿no? Sí, o va captando alguna cosa con la antenita ahí de lo que quizás se venga o de lo que está ahí abajo, subterráneo, y emerge, ¿no? Exacto, sí, sí, es como eso, ¿no? La capacidad de notar lo que subyace, lo que está ahí abajo y que va a salir a flote o puede salir a flote Claro. pronto. Sí, Sí. totalmente. Bueno, a diferencia de Jorge Polaco, el documental del que nos ocupamos recién, esta película sí se va a poder ver toda una semana en el Cine Gomón, ¿verdad? Sí, sí, porque se trata de un proyecto que viene del año que viene. Yo hice los trámites para esto, empecé el año pasado, digo, el año pasado, no, el año que viene, el año No, pasado. porque estamos hablando de Sí. sin Ya anticipación tenés claro, y ya te me estaba quedó. anticipando. Ya te Y te estás quedó. la voy así. El año pasado y entonces por eso me dan la oportunidad, pero es Ajá. una, como decían, ¿no? Es una barbaridad lo que están haciendo de darle una sola fecha a los documentales. Documentales. Sí, además hay un problema. hasta que la Exterminatorio, digamos, ya gente- es Sí, como... hasta que la gente se entera, el documental ya ya, pasó. ya se fue, Claro. claro, ya se fue. Y vos Sí, no sí. tenés muchas otras oportunidades de dónde Seguro, pasarlo, no es tan seguro. fácil. Sí. ¿Y qué les pasó a Quique y a Félix cuando se vieron? No, creo No que se quedaron muy, muy contentos. Ellos no vieron la película hasta el día del estreno, hasta el jueves. Se la dejaste. Sí, sí, sí. No, quedaron muy, muy conformes. Sí, emocionados también, sí. Quizás yo no les anticipé tanto como era la película. Alguno podía prever, bueno, por lo que Por filmé tu con cada cine, uno, claro, claro. sí. Sí. Pero, bueno. Hay una cosa muy interesante que no vamos a spoilear desde ya, que es el final. Entonces lo que te propongo, sin spoilear, es que nos cuentes cómo se te ocurrió ese twist, ese giro, esa cosa tan que apuntaba para un lado y termina apareciendo otra cosa. Sí, bueno, en principio quería que tuviese un toque de humor, como en algunas partes de la película sucede, Ok. para no terminar. La película es muy dramática en algunos momentos y Sí. entonces prefería bajar un poco, salir un poco de ese dramatismo. Claro. Y bueno, empecé a ver opciones, cómo se dirime una negociación Sí, claro. y cómo podía salir de esa negociación entre los dos escritores con algo que fuera más o menos alegre. Inusual, que rompe un poco todo el
el aire, el clima que se viene respirando hasta ahí, ¿no? Claro, sí. Bueno, Ok. fue un poco eso. Bueno, Bien, bien. Y hay algo ahí inevitable para los escritores que también es para nosotros espectadores, lectores y oyentes, ¿no? Esta cuestión de que te cuenten un cuentito. Y cuando ellos cuentan ese cuentito, vos te vas a las imágenes para que nosotros veamos ese cuentito que están contando. Claro, sí, ese también fue otro recurso para poder aunar su narración literaria con el cine, con las imágenes, Claro. y eso también me ayudó a construir la película. Bien. claro. ¿Hubo algo que dejaste fuera de la película por alguna circunstancia que quedó en la isla de edición, por ejemplo? Sí, uno deja siempre cosas, sí, a veces... Por la concisión del relato, porque se disparaban otras viñetas y se extendía la película. Sí, a veces es por muchas razones. Uno Ajá. va haciendo... en general el espectador no sabe lo que uno deja. Bueno, eso es Lógico. la parte más dolorosa de la etapa de montaje. Claro. Uno Es va como que diciendo, se genera un nuevo film, claro, distinto de lo que y se sobre hizo todo hasta en el un momento. documental, Claro, el montaje es fundamental. Claro. La película puede cambiar totalmente. totalmente. Sí. Y bueno, sí, he dejado muchas escenas, algunas queridas, a veces uno deja personajes que a uno le resultan simpáticos, Ajá. afectivos, pero bueno, he tenido que hacer eso y he tenido que acortarlo, porque cuando uno ve todo el recorrido dice, no, pero acá hay algo Hay algo disonante. hay por algo ahí, que ¿no? todavía no logré, por lo menos así trabajo yo, ¿no? Claro. Yo empiezo junto todo lo que me interesa y empiezo a partir de ahí, por ahí trabajo con un material de 3 horas Sí. y bueno, veo cómo voy llegando al resultado final. Ok. Bien. ¿Y cómo está recibiendo la gente que ya está pudiendo ver desde el jueves Desde esta jueves película? en el Cine Común. Sí. No, la verdad que muy bien, muy bien. La gente la recibió muy bien, la película, entusiasmada, me hace comentarios elogiosos a la salida, la verdad que estoy muy contento. Y tiene un título Iba al muy título, atractivo. claro. ¿Querés Decís, ¿qué contarnos es cómo se esto? te ocurrió? Porque de solo leerlo a uno le entra la curiosidad Sí, de decir, ¿qué es totalmente. esto? A ver, ¿qué voy a ver? ¿Qué quiso filmar? qué- ¿No? sí. Hay Sí. mucho de eso. No, se me ocurrió, no sé cómo, es un instante de inspiración que habré tenido en la Sí. vida, pero sí llama muchísimo la atención. La Atención, película estuvo en Francia, en el Festival de Toulouse, se estrenó ahí, Ajá. ahora en marzo, y bueno, era como parte llamativa para Claro. todos el título de la película, y acá también, de hecho, el otro día en una nota le preguntaban a Félix, y él decía, no, es el mejor título del mundo. Sí, la verdad que sí. Y Está bueno, muy así que atrapante. fue un momento de iluminación. Sí, el cadáver creo que hace mucho ahí, ¿no? Totalmente. Y la palabra metrodelegado, que es muy larga también. Sí, No sé por sí, qué, sí, pero sí, creo sí. que hay un Sí, juego. ahí llama. Bueno, ahí llama. se puede ver en el Gomón todos los días, contanos los horarios. Sí, se puede ver el horario porque está... Es un solo horario. Un solo Bien. horario, está a las 18:40. Bueno, lindo horario. Lindo horario, es Sí, un lindo horario. Sí, sí, más sí. para ahora que está Sobre más todo ahora fresquito, Sí. casi invierno. Casi invierno, Sí, sí. es un lindo horario. 18:40 hasta el día miércoles 4 va a estar la película. Bueno, genial. Ojalá que siga. Ojalá. Si Porque la gente algunas viene y películas acompaña, vemos que se van manteniendo por en ahí- su segunda semana. por ahí tenemos una segunda semana. Gracias, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes. Fue la palabra de Eduardo de la Serna, director del documental, docuficción nos quedó pendiente. El piletero, el metro delegado y el cadáver. Seguinos en Instagram,